Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá en un nuevo lunes de la asignatura y el tema de hoy simplemente vamos a comenzar a hablar cómo comienza a consolidarse ya la República Chilena, este Estado-nación que está surgiendo después del periodo de la independencia. Sí, antes de eso, un pequeño resumen de lo que vimos en el video anterior, simplemente lo enfocamos a los primeros años como Chile independiente, especialmente al periodo de ensayos constitucionales. Es muy importante, muchachos, de que tengan claro estos periodos y para eso les voy a juntar dos guías. En una guía hay una línea de tiempo que saqué de internet sobre los periodos políticos de Chile durante el siglo XIX, que es el siglo que estamos estudiando, y otra guía, ¿cierto?, con las principales ideas de la temática que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Péguenla en su cuaderno si quieren, o copienla, tenganla, lo muy importante es que los tengan, y es muy importante que conozcan los años de los periodos que vamos a hablar, porque ya no vamos a entrar en detalle periodo por periodo, sino que simplemente vamos a hablar de acontecimientos de ciertos años y ustedes van a tener que tener claro a qué año pertenece, o a qué periodo, perdón, pertenece ese año, ¿ok? Insisto, entonces, la clase anterior, video anterior, hablamos un poco del periodo de ensayos constitucionales, que fue este periodo en donde Chile comienza, ¿cierto? Obviamente, plasmando todas las ideas de un Estado-nación, de una república, comienza a buscar la forma de poder organizarse de buena forma, ¿cierto? De buena manera. Y para eso era base tener, o era clave, perdón, tener una constitución que pudiera legitimar el gobierno y dar una orden política y una orden social, ¿cierto? A lo que es esta república que están haciendo. Vimos que en el periodo de ensayos constitucionales simplemente no funcionó, no hubo ningún momento, ninguna constitución, a pesar de que se intentaron tres constituciones, ninguna de estas logró dar esta estabilidad política y social al país, y junto con eso vimos, ¿cierto?, cómo comienza a dividirse políticamente el país entre conservadores y liberales, lo que va a terminar después en una guerra civil de la que hablamos también en el video anterior. Por último, ¿cierto?, vimos como última gran dificultad que tuvo este periodo de la crisis económica que tenía, ¿cierto?, debido al costo de la guerra de la independencia de nuestro país. Eso fue más que nada lo que estuve hablando la semana pasada y nos enfocamos en una figura clave, un personaje muy importante para la historia de nuestro país, que es el señor Diego Portales, ¿sí? Explicamos, ¿cierto? Bueno, cada una de las características de estos bandos políticos y terminaron, ¿cierto?, los liberales porque era la Constitución Liberal de 1828, la que los conservadores obviamente no la aceptaron y se creó una guerra civil que la terminaron ganando los conservadores y con este triunfo, ¿cierto?, se da fin al periodo de ensayos constitucionales y se da inicio al periodo conservador. Y es aquí donde toma gran importancia Diego Portal, especialmente gracias a través de su ideología, ¿cierto? Su forma de ver lo que era el gobierno, un gobierno altamente autoritario, ¿cierto? En donde lo más importante era prevalecer el orden, ya la estabilidad política y la estabilidad social a través del orden de las personas, de la obediencia de la sociedad. Y en base a todas estas ideas, ¿cierto? Esta ideología altamente autoritaria, donde el poder ejecutivo estaba sobre el poder legislativo y el poder judicial, se crea la famosa Constitución de 1833, también conocida como la Constitución portaliana o la Constitución autoritaria, que por algo es conocido de esa forma, es una constitución que simplemente pragma todo este pensamiento político de Diego Portales, todo este pensamiento portaliano que también es conocido y que simplemente genera o da la mano, ¿cierto?, para crear gobiernos altamente autoritarios, altamente con mucha fuerza, ¿cierto?, en base a la sociedad, reprimiendo muchas libertades humanas, lo cual yo les comentaba que era un poco contradictorio, ¿cierto? Se peleó durante años una independencia para salir de un régimen autoritario en el periodo colonial con un rey y ahora vuelven, ¿cierto?, a otro régimen autoritario, ¿sí? Dejando un poco de lado todas las ideas republicanas con las cuales estaban vinculados, ¿cierto?, todo este periodo de independencia y gran parte de la sociedad chilena de ese tiempo, lo cual es un poco extraño, ¿cierto?, de parte de nuestra historia. Ahora, aún así, la Constitución sí logró dar la estabilidad política y social que Chile necesitaba. Algo que uno quizás no está de acuerdo, probablemente, ya que
restringía las libertades humanas, esa constitución, ¿cierto? Los derechos, las libertades individuales de la sociedad, pero dio resultados sí, y Diego Portales, la figura de este personaje clave, ¿cierto? En este periodo de la historia de Chile, logró dar esta estabilidad política, social o político-social a nuestro país, transformándose en el primer ministro, ¿cierto? Y ministro de guerra también. Era con la mano derecha de los presidentes de este periodo. Prácticamente Diego Portales era el que gobernaba, solo que no tenía el cargo de presidente. Sí, bueno, sin tanto preámbulo para no aburrirlos más, eso más que nada fue lo que hablamos en el video anterior. Insisto, clave la figura de Diego Portales en este periodo. ¿Ya? Y el gran aporte es eso, que él logra dar la estabilidad que Chile necesitaba, siendo un país totalmente naciente, bajo toda esta ideología autoritaria, ¿cierto? Y que se quede plasmada simplemente en la Constitución de 1833, una constitución que sí logró el objetivo que era el periodo de sellos constitucionales no se había logrado. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Simplemente la consolidación de la República Chilena, y esto lo encontramos a partir de la página 68. Les tengo una guía también que prácticamente es lo mismo que tenemos acá, ya solamente de forma un poco más resumida, más simplificada, por decirlo de alguna forma, la cual también va a ir aquí adjuntada en el correo, ¿ya? Ya, tenemos más claro entonces que cuando un estado nace, un país nace, es muy difícil, ¿cierto?, poder organizarlo desde un comienzo, y hablamos todas las dificultades que se tuvo eso en el video anterior. Listo. Ahora, ¿cuándo comienza a consolidarse la República Chilena? Simplemente en el periodo conservador, gracias a la Constitución del 33 o 1833 y la ideología portaliana. ¿Ya? Ahí es cuando comienza a consolidarse. Aún así, ¿cierto? No es que se instaló el sistema conservador y se consolidó la República, no, fue un periodo de muchos años, donde también surgieron muchas problemáticas a esta república que estaba naciendo. Y las problemáticas las vamos a enfocar especialmente en tres ámbitos, ¿ok? Y la primera de todas es simplemente la defensa del territorio nacional, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Un poco de defender la soberanía independiente del país. ¿Cuándo se vio amenazada? Simplemente se vio amenazada cuando nuestros vecinos Perú y Bolivia crean la famosa Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál era el objetivo de esta confederación? Simplemente volver un poco a intentar restaurar esta ideología bolivariana que se había tenido en los periodos de independencia, o sea, crear en América una gran nación, ¿cierto? La nación latinoamericana, que será el sueño bolivariano. ¿Por qué se vio amenazado Chile? Simplemente porque son nuestros vecinos. Entonces, probablemente si ellos tenían esa idea, Chile iba a ser uno de los primeros países en ser invadido por esta famosa Confederación Perú-Boliviana. Cosa a tener en cuenta en este momento, recuerden, Chile en el norte solamente llegaba a Antofagasta, ¿ya? Antofagasta era de Bolivia y todo lo que es el norte grande le pertenecía a Perú en este periodo. Recuerden que por los años después en la Guerra del Pacífico se obtienen estos territorios, ¿ya? Así que es muy importante tener en cuenta también eso ahora bajo esta temática, ¿ok? Ahora, de que hayan comenzado, ¿cierto? De que se haya creado esta Confederación Perú-Boliviana, no quiere decir que haya habido inmediatamente una guerra con Chile, no. Sí, de hecho, había unos problemas anteriores ya entre Chile y Perú, especialmente Perú le debía a Chile, tenía una deuda económica con Chile, ya que recuerden que Chile, con el famoso Ejército Libertador de los Andes, envió suministros para allá, envió dinero para poder lograr la independencia del Perú, con el compromiso que Perú tenía que devolver ese dinero y no lo estaba haciendo. Chile necesitaba ese dinero claramente porque también estaba endeudado, ¿cierto? Por el costo de la guerra de independencia. Además, con Perú también había existido otra competencia, como la podemos ver en la página 69, que es una competencia comercial, ya que aquí habían dos puertos muy importantes. Chile tenía el puerto de Valparaíso y Perú tenía el puerto de El Callao. Dos puertos muy importantes, de lo cual venían ciertos distintos productos desde otros países, por lo cual también había una competencia comercial. Cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana, primer ministro en Chile era obviamente Diego Portales, y presidente de este periodo era el señor José Joaquín Prieto, ¿ok? Y Diego Portales convence simplemente a José Joaquín Prieto de que
de que le declarara la guerra a esta confederación de que estaba amenazando la soberanía del territorio chileno. Declara la guerra a este presidente y ojo que esta guerra fue altamente impopular en Chile. La ciudadanía chilena no quería participar en esta guerra, ya sea incluso la gente de la élite, como también la gente del sector popular no quería estar en guerra. Por ende, acá la figura del presidente, la figura de Diego Portales, cada vez comienza a ser más criticada por la sociedad chilena, especialmente por el motivo de esta guerra. Era una guerra muy, pero muy impopular. ¿Qué es lo que ocurre? La guerra comienza en el año 1837 y en ese mismo año, ya Diego Portales, como era primer ministro, él comienza simplemente a realizar como una visita rutinaria a los distintos ejércitos del país para ver cómo estaban preparados para la guerra y todo ese cuento. Llega al regimiento de Maipo y acá simplemente el regimiento de Maipo se subleva en contra de Diego Portales, perdón, y lo toma prisionero y lo termina fusilando. ¿Ok? ¿Por qué termina fusilando? Dice, ¿por qué el regimiento Maipo terminó fusilando, cierto, a Diego Portales? Súper simple. El regimiento Maipo respondía muchas veces a ideología liberal y muchos integrantes del regimiento de Maipo murieron en la guerra civil de 1829 defendiendo al bando liberal. Recuerden que Diego Portales defendió al bando conservador. Por ende, tenían como esa espinita contra Diego Portales en este regimiento y lo terminaron fusilando. ¿Cuál era el objetivo del fusilamiento de Diego Portales? Simplemente que no se realizara la guerra, pero curiosamente tuvo un efecto totalmente contrario y la sociedad chilena entendió o pensó que la muerte de Diego Portales había sido un complot realizado por la Confederación Perú boliviana. ¿Qué es lo que llevó a esto? Llevó a que simplemente muchos ciudadanos chilenos se inscribieran como voluntarios para ir a la guerra. Y la guerra pasó de ser muy impopular, pasó a ser algo muy, pero muy popular, algo que necesitaba la sociedad chilena, y tenían esta sed de venganza porque habían matado, ¿cierto?, a su primer ministro. Eso es lo que creían ellos, ¿cierto?, que había sido un complot realizado por la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, Diego Portales entonces ya muerto, y muere en 1837 bajo este ejército de Maipo, ¿cierto? Que se subleva. Insisto, de aquí ya, insisto, es muy importante tener en cuenta la figura de Diego Portales, la importancia, el aporte que realiza Diego Portales a la historia de nuestro país, ¿cierto? Yo en lo personal no soy para nada fan de Diego Portales, no estoy para nada de acuerdo con su ideología política, pero hay que darle el mérito. El hombre sí logró ordenar el país bajo esta idea y bajo esta constitución, ¿ya? Eh, Era una constitución necesaria. Ya Chile aún no estaba preparado, ¿cierto?, para poder liberarse o crear un sistema tan liberal, ya que venía de hartos ciertos siglos de un periodo de un sistema autoritario. Entonces la sociedad chilena no estaba preparada para hacer un cambio tan drástico. El cambio tenía que ser mesurado. Y Diego Portales simplemente logró realizar esta estabilidad que Chile necesitaba. ¿Ya? Por eso hay que darle el mérito, ahora que ya les conté que el señor fue asesinado en 1837, pero hay que darle el mérito del aporte que realizó, a pesar de que yo en lo personal no soy para nada fans o hincha de este personaje. Ya, volvamos, que por eso no quiero dejar hasta aquí no hablar fuera de Diego Portales, sino que hizo como la gran conclusión en base a esa persona. Volvamos a la guerra se hizo muy popular en Chile y termina ganando la guerra Chile en el año 1839 en la famosa batalla de Yungay. Fue una guerra que duró 2 años y las consecuencias de la guerra fueron prácticamente tres. Primero, obviamente, pidieron la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? Cada uno un país independiente. Cuando se vuelven a unir, van a pasar como 40 años más para que se vuelvan a unir en la famosa guerra del Pacífico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, sí se perdieron las buenas relaciones entre Chile con sus vecinos, con Perú y con Bolivia. Ya habían buenas relaciones del Perú de independencia. Chile aportó en la independencia del Perú y de que habían buenas relaciones, pero con esta guerra simplemente las relaciones se quebraron. Y por último, la otra gran consecuencia muy importante, que esta guerra aumentó el sentido nacionalista en Chile. Recuerden que hablamos un poco, ¿cierto?, del nacionalismo como un factor importante de los estados-nación, y esta guerra ayudó a
aumentar este sentido nacionalista en Chile. Y especialmente se le dio un homenaje al famoso roto chileno que se le llamaba, que era esta persona, estos peones, estos inquilinos pertenecientes al sector popular, que se inscribieron voluntariamente en el ejército para esta guerra y ayudaron, obviamente, ¿cierto?, a ganar esta guerra formando parte del ejército. O sea que también se le da un mérito al sector popular en, por su aporte en esta guerra. ¿Ok? Eso más que nada, grandes rasgos, entonces, con la primera característica, ¿cierto?, que ayuda a consolidar el Estado Nacional en nuestro país, que es la defensa del territorio nacional y esta primera guerra con extranjeros que tuvo Chile, que fue contra la Confederación Perú-Boliviana, que la terminan ganando. El segundo gran desafío o gran problemática que tuvo Chile, que también lo lograron sobrellevar de buena forma, fue simplemente consolidar la economía del país. Yo les comentaba que viene con una gran crisis económica desde el periodo de la independencia, todo el periodo de los constitucionales, mucha crisis económica, y en el periodo conservador comienza a ordenarse el país económicamente, especialmente con un personaje clave que se llama Manuel Rengifo. Ya Manuel Rengifo, que también era conocido como el mago de las finanzas. ¿Por qué era conocido por ese aporte? Porque simplemente a toda la clase política de este periodo lo sorprendió las medidas que tomó Miguel Rengifo y que todas funcionaron simplemente para ayudar la economía del país, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Manuel Rengifo? Simplemente asumió bajo el mismo gobierno de José Joaquín Prieto como el ministro de Hacienda. Ustedes saben que el ministro de Hacienda hasta el día de hoy lo podemos ver en la televisión, se encarga de la economía del país, ¿ya? Esto también fue en la década de 1830. Paréntesis, el periodo conservador, y creo que se lo mencioné también en el video anterior, tuvo solamente tres presidentes. Cada presidente gobernó durante 10 años, ya que la constitución permitía la reelección inmediata. La constitución decía que el cargo de presidente duraba 5 años y permitía la reelección inmediata. Ahora, en este periodo, ¿cierto? Obviamente, bajo toda esta idea de autoridad, todos estos presidentes eran militares, ¿ok? Y el primer presidente es José Joaquín Prieto, por ende, Manuel Rengifo también fue ministro de Hacienda de José Joaquín Prieto, así como Diego Portal había sido el ministro del Interior de este mismo presidente. Ahora, ¿cuáles fueron las reformas económicas que este señor tomó? Simplemente realizó una reforma tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Le cobró impuestos a las grandes haciendas o a los latifundios que había en nuestro país. Recuerden que a pesar de que Chile se había independizado, ¿cierto?, de España, hay cosas que se mantienen, especialmente el orden social y especialmente la actividad económica. Y vimos que la principal actividad económica colonial era la agricultura en manos, ¿cierto?, de estas grandes haciendas o latifundios y que se mantienen durante el siglo XIX. Y Manuel Rengifo le cobra un porcentaje de riqueza, ¿cierto?, a todos estos grandes latifundios. Les cobra el 3% de su riqueza anual. Y con ese cierto dinero comenzaba Chile a poder, ¿cierto?, sustentarse económicamente y así poder cancelar sus deudas. Algo muy interesante de tomar en cuenta porque hoy en día hacen todo lo contrario, ¿cierto? Este gobierno le bajó el impuesto a las grandes empresas, no sé por qué, y este señor simplemente le cobró un impuesto a estas grandes empresas para así mejorar la economía, ¿ok? Además, él creó impuestos a los productos que iban importados y exportados. Obviamente en este periodo los que exportaban, ¿cierto? Eran estas grandes haciendas, pero los productos importados también se les cobraba un impuesto y eso también entregaba mucho más dinero al país, ¿sí? Ahora, también la segunda gran reforma que él tuvo y realizó tiene relación con el comercio exterior, especialmente lo hizo en la ciudad de Valparaíso, que él creó un sistema de almacenes francos. ¿Qué son los almacenes francos? Simplemente son como grandes bodegas en donde se guardan los productos que se van a exportar o los productos que vienen llegando a través de las importaciones. Valparaíso es el principal puerto y qué es lo que hace con esto, cuál es la consecuencia que logra hacer con este sistema de almacenes. Simplemente motivó a la llegada de muchos inmigrantes a la zona de Valparaíso, ya sea extranjeros o chilenos que aportaron también con su capital y así con eso también ayudaron a la economía del país. Y en este tiempo Valparaíso se transformó en una de las ciudades más importantes de
América. Incluso era mucho más lujosa que el mismo Santiago, por decirlo de alguna forma, gracias a esta medida que tomó este señor. Y desde aquí ya Valparaíso comienza a convertirse en el principal puerto de nuestro país, que se mantiene, ¿cierto?, hasta el día de hoy como uno de los principales puertos también de América del Sur o incluso de América. Y la tercera gran medida que toma este señor simplemente se llama reforma en la Hacienda, y aquí me refiero al Ministerio de Hacienda, ya al tema de la economía, no a la Hacienda de los latifundios, y él simplemente disminuyó el gasto público, ya especialmente en lo que tiene relación con el ejército. ¿De qué forma? Comprando menos armas, disminuyendo quizá un poco el número de soldados para también no pagar tanto. Al disminuir el gasto público, claramente, ¿cierto? Le da la opción de ahorrar mucho más dinero de lo que puede tener el país. Además, dividió la deuda del país en una deuda externa y en una deuda interna, o sea, ordenó las finanzas y también comenzó, ¿cierto?, poco a poco a pagar todas las deudas del país. Otro aspecto importante que hizo este señor es que no le cobró el impuestos a aquellas características o a aquellos aspectos que ayudaban al progreso del país. Por ejemplo, la educación. Ya pensaba que la educación era muy importante para el país. Por ende, a eso no le cobró impuestos. Podían venir libros, todo gratis. ¿Para qué? Para que así llegaran muchos más libros y la gente, la sociedad pudiera educarse. Ya, y así, ¿cierto? La sociedad iba a progresar. A las industrias que fomentaran el progreso también, lo mismo, ¿se entiende? Otra característica muy importante de las medidas que tomó el señor eh, Rengifo. Ahora, lo más importante, todo esto funcionó, ¿ya? Ahora, la economía no se mejoró de un año para otro, sino que todas estas medidas que fueron establecidas por este señor a largo tiempo terminaron ayudándola por consolidar la economía del, del país, ¿ok? Económicamente el país pagó todas sus deudas en este periodo y ya se pudo sustentar mucho mejor de forma independiente. ¿Cuándo ocurrió esto? A finales de más o menos la década de 1850, como se plantea acá en el libro. Por ende, fue una medida que funcionó a largo plazo. A los 20 años después que se instalaron todas estas medidas de este señor, sí dio el resultado esperado. Por ende, un gran aporte el del señor Rengifo, el famoso mago de las finanzas. ¿Ya? Así que eso con este señor en el ámbito económico. Bueno, a eso también le sumamos otro que en ese tiempo se descubrieron yacimientos de plata y cobre, por lo cual comienza también poco a poco la minería a tomar importancia en la economía chilena. En este periodo, otra cosa muy importante que hicieron estos gobiernos, comenzaron a traer a muchos extranjeros para investigar sobre el territorio nacional y así ver qué recursos naturales pueden ayudar a la economía del país. Y ahí trajeron muchos geógrafos, muchos cartógrafos que descubrieron estos yacimientos o que explicaron las riquezas naturales que tenía nuestro país para poder sacarle provecho. Sin ir más lejos, hasta Charles Darwin vino a nuestro país a estudiar la flora y fauna del territorio. Así que eso es otro gran aporte importante que se hizo en este periodo con estos presidentes. Ya trajeron a estos científicos extranjeros a realizar un estudio del territorio para así poder sacarle mucho mayor provecho. Y por último, y esto también es muy importante, la última gran problemática fue la institucionalización del debate. ¿Qué quiere decir esto? Y ojo con esto. Tenemos claro que el periodo conservador se caracterizó por ser altamente autoritario y que restringía las libertades humanas. Libertad de reunión estaba prohibida, la libertad de pensamiento en contra del régimen o del gobierno también estaba prohibida. Pero a partir de 1850, la gente, especialmente los liberales, comienzan a tener una pequeña rebelión, ¿cierto?, en base a esta doctrina. ¿A qué se debe esta rebelión? ¿Por qué en este año? Por dos razones. Uno, porque el nacionalismo ya estaba creciendo en Chile gracias a la guerra contra la Confederación. Y dos, porque tomaron, por ejemplo, la famosa oleada revolucionaria de 1848 en Europa. ¿Recuerden cuando hablábamos de la oleada revolucionaria en Europa? Dijimos que la más importante de todas fue la de 1848. Y esa influyó dogmáticamente en los liberales nuestro de nuestro país y comenzaron ellos a rebelarse, ¿cierto? A manifestarse para poder conseguir todas estas libertades que se les estaban quitando, estas libertades que son por derecho del ser humano, ¿cierto? Y no se las estaban otorgando bajo la constitución
del 33. Recuerden que uno de los principales pensamientos de la idea republicana son los derechos y de los ciudadanos, los derechos de los civiles, las libertades de los civiles. Y acá en Chile eso no se estaba dando en el periodo conservador y es influenciada especialmente, insisto, por la oleada revolucionaria de 1848, que acá en Chile despierta también esta idea revolucionaria. Y aquí destaca un personaje también, el señor Francisco Bilbao, que en más de alguna ocasión también llevó a cabo una gran revolución, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que criticaban estos liberales? ¿Qué es lo que ahora se comenzaron a atrever a criticar? Uno, el centralismo, y especialmente en las provincias surgió un movimiento que criticaba el centralismo de Santiago, de que todos los aportes económicos estaban especialmente en Santiago y para las provincias no llegaba nada. Algo similar como hoy en día estamos divididos en regiones, ¿cierto? Y incluso muchas veces las regiones a veces critican también lo mismo, el centralismo que tiene la ciudad de Santiago, de ahí que viene el dicho Santiago no es Chile, o Santiago es Chile, ¿ya? O sea, el dicho es Santiago es Chile, de forma sarcástica, a eso me refiero. Entonces el centralismo, ¿cierto? Fue la primera gran crítica, e incluso eso también llevó a distintas manifestaciones sociales, especialmente llevadas a cabo por distintos obreros. ¿Qué pasó con estas manifestaciones? Fueron duramente reprimidas por el ejército, dejando incluso a muchos muertos. La segunda gran crítica que ellos tuvieron fue el desequilibrio de los poderes del Estado. La Constitución del 33 o la idea portaliana, ¿cierto? Planteaba que el poder ejecutivo se estaba sobre el legislativo y el judicial, o sea, el presidente tenía muchas mayores atribuciones de las que debía tener. Para los liberales, ¿cierto? Y bajo el mismo concepto de las ideas republicanas, los tres poderes del Estado tienen que estar en la misma línea. Ahora, bajo esta ideología o bajo este pensamiento, no lograron conseguir prácticamente nada, sino que fue hasta después, en el año 1871, cuando ya estaban gobernando los liberales, por eso les digo que vean en la línea de tiempo, cuando ya estaban gobernando los liberales, hicieron cambios a la constitución y disminuyeron el poder del presidente. Aquí hay otra cosa muy importante, y también se lo voy a nombrar a modo de paréntesis. Cuando los liberales llegan al poder en el año 1861, lo más lógico es que hubiesen cambiado una constitución, ¿cierto? Que está totalmente en contra de la doctrina liberal, pero no la cambian, y eso es muy llamativo, sino que simplemente la reforman. Y eso también nos da a entender lo eficiente que era la constitución de 1833, la constitución portaliana. Ellos simplemente lo que hicieron los liberales, cambiaron las cosas que ellos sentían que estaba mal en esa constitución, como por ejemplo esto, el desequilibrio de los poderes del Estado, y una de sus medidas, una de sus reformas a la constitución fue eso, le disminuyeron las atribuciones al poder ejecutivo y los dejaron nuevamente a los tres poderes del Estado a la par, ¿ok? El tercer gran debate o la tercera gran crítica que tenían los liberales, sin lugar a dudas, los derechos individuales, o sea, derechos tan simples como la libertad de reunión de personas, el manifestarse, el expresarse frente a o expresarse a modo de crítica hacia el gobierno, la censura de la prensa que ellos tenían, simplemente comenzaron a criticar en ese sentido. Y aquí también resalta la figura del señor Francisco Bilbao, quien crea una serie de revoluciones. La más importante de todas fue la de 1851, que se da en Santiago. Había creado como su propio grupo, ¿cierto? Su propia secta, y realiza esta revolución. ¿Qué ocurrió con la revolución? Simplemente fue altamente reprimida por el ejército. Francisco Bilbao logró escapar, sí. Y ahora, ojo que en esta revolución participaron personajes muy importantes, como incluso Vicuña Maquena, que más adelante vamos a hablar de ese personaje. También era un liberal que estuvo metido, perdón, en esta revolución. Por ende, tenemos, ¿cierto?, una crítica hacia el periodo conservador porque no otorga los derechos individuales tan básicos como los que les he nombrado. Ahora, todos estos grupos, ¿cierto?, que comienzan, todos estos grupos de oposición al gobierno conservador que comienza a consolidarse en la década de 1850, cada uno después asume su propia doctrina política, y en un futuro todos estos grupos se van a transformar en los primeros partidos políticos de nuestro país. Por ende, esta oleada revolucionaria que se vio en Chile desde la década de 1850 también tiene mucha influencia a futuro, a pesar de que ninguna logró su objetivo ya, porque todas fueron reprimidas por el ejército. A futuro, ¿cierto? Igual va a tener
sus consecuencias. E insisto, la revolución más importante de todas fue la de 1851, liderada por Francisco Bilbao. Y por último, es cierto, la última gran crítica que realizaban los liberales en este periodo fue simplemente, o que ellos buscaban, era la secularización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente crear un Estado laico, un Estado, ¿cierto?, que permitiera la libertad de culto y que ninguna religión se intrometiera en la política del país. Recuerden que la Constitución del 33 simplemente planteaba la idea que la única religión oficial en Chile era la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que aparte, ¿cierto?, la Iglesia Católica en ese tiempo tenía influencia política, ya que era la Iglesia la que llevaba los registros, ¿ciertos?, censitarios de la sociedad o de los ciudadanos chilenos. ¿Bajo qué sistema? A través del sistema de bautizo, matrimonio y las defunciones, las muertes, eran la Iglesia los que escribían. ¿Cuál era el problema? Es que si había una persona que no estaba bautizada, simplemente no iba a quedar en el registro de la Iglesia, por ende esa persona no existía prácticamente en el país, no estaba contado en un censo. Que esa fue una crítica también que realizaron los liberales, que querían separar la iglesia del Estado. Lo logran, sí, pero lo logran en el periodo liberal, especialmente como en la década de 1880, cuando quedan este sistema de las famosas leyes laicas, que es una serie de leyes en donde separan a la iglesia del Estado, y todas estas atribuciones que tenía la iglesia pasan a ser parte del Estado, formando así lo que es el registro civil tal cual lo conocemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Cuando alguien nace, uno tiene que ir al registro civil a inscribirlo; cuando alguien muere, tiene que ir al registro civil, ¿cierto?, a avisar que ha muerto. ¿Ok? Y eso entonces son las cuatro principales críticas que realizaron los liberales al periodo conservador, a los gobernantes periodo conservador, pero especialmente en la última década, en 1850. Ya todo esto influenciado por la idea del nacionalismo y especialmente por el ejemplo de la oleada revolucionaria de 1848 en Europa. Se atrevieron a hacerlo, la Constitución ni siquiera los dejaba poder reunirse a dar estas ideas, pero ellos se atrevieron, realizaron revoluciones que todas fueron altamente reprimidas, pero eso ya generó la semilla, ¿cierto?, para el fin del periodo conservador, que solamente iba a durar 10 años más después del inicio de estas revoluciones en Chile, ¿ok? Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Ahora, todo este conflicto, estas problemáticas, ¿cierto?, ayudaron a consolidar el Estado-Nación en Chile. O sea, se dieron prácticamente cuenta de cómo los gobiernos pudieron sobrellevar estas distintas medidas que hicieron o estas problemáticas, y aún así mantuvo, ¿cierto?, el orden en el país. Todo esto obviamente amparado bajo una constitución, la del 33, es donde está impregnada la ideología portaliana. Insisto, quiero sacar como una conclusión muy importante la figura de Diego Portales, una figura clave importantísima, ¿ya? Así que para que también lo tengan en cuenta. Ya, todo eso, muchachos, todo lo que acabamos de ver, bueno, está la guía, ya que está entre la página 66 y la página 70 72. Hasta la 72 terminamos. Lean esto también, aquí hay algunos textos, ¿cierto?, de primera fuente, de la palabra de Diego Portales, de Francisco Bilbao, así que es muy importante también que lean esto. Lo de la guía es como las principales ideas de lo del libro, ¿ok? Pero también lean lo del libro, y la actividad va a ser la página 59, 60 y 61 del libro de actividades. Así que eso, muchachos, cualquier duda que tengan, me escriben por favor y lo solucionamos, ¿ok? Así que eso, que estén bien, chao, chao, se cuidan.